Primero, vamos a recordar que nosotros venimos destacando el tema de la inseguridad, que el promedio mundial de homicidios cada 100.000 personas está en 5,8. Argentina está bastante por debajo, en 3,8, incluso es un promedio que ha venido descendiendo. La provincia de Buenos Aires está por debajo del promedio nacional, porque está en 3,6. Y claro, obviamente, comparado con Europa, que tiene un promedio de 1, o con el resto de Latinoamérica, que tiene un promedio de 20, bueno, está muy distinto, ¿no es cierto? De hecho, en Chile está 6,3, en Brasil 18, en Uruguay 10,7, bueno, Estados Unidos de Norteamérica 5,8. Pero intentando tomar un caso particular para denunciar de ineficiente al gobernador de la provincia de Buenos Aires, el gobernador de la provincia de Buenos Aires le contestó con mucha categoría a esta acusación, diciendo, mire, nosotros habíamos apresado al asesino. Es decir, la policía de la provincia de Buenos Aires hizo lo que tenía que hacer. Lo que pasa es que después el Poder Judicial, que no depende del Poder Ejecutivo, y eso es una ley nacional, y lo explicó de una manera. Vean el videito, dura 15 minutos, no dura nada más que 15 minutos, véanlo porque es imperdible y muy claro. Dice, bueno, y después el Poder Judicial lo liberó. Con lo cual, ahí tenemos un asunto bastante claro. Después dice, claro, en el mensaje del presidente es, déjenos intervenir la provincia que nosotros vamos a arreglar el problema. Y claro, Axel Kicillof recordó, por ejemplo, bueno, no recuerdo lo que voy a decir ahora, pero sí recuerdo otros casos. Yo recuerdo que frente a la Patagonia incendiada, que el presidente argentino se fue a hacer charlas en circos de la derecha conservadores a los grandes empresarios, etcétera, digo todo entre comillas, menos circo, menos de circo. El gobernador de la provincia de Buenos Aires fue el único de las 23 provincias, de las 24 jurisdicciones, que puso a disposición personal especializado en combatir incendios. El único de los 24. Eso por un lado. ¿Se acuerdan lo de Bahía Blanca? Que fue el presidente disfrazado y dijo, bueno, yo sé que ustedes se van a arreglar, no hay plata. Bueno, ese es el que dice que va a ayudar. Y por el lado del narcotráfico, recuerden ustedes que también nosotros venimos hablando y venimos exponiendo la situación, que el narcotráfico que se concentra en Rosario es producto del dinero ilegal, contrabandeado, proveniente de evasión y de elusión fiscal. Se lo llama dinero negro, acumulación de dinero negro. No sé por qué lo blanco y lo negro, pero bueno, yo lo llamo de todas las formas para que se entienda, ¿no? Entonces, la acumulación de ese dinero es el que genera, ¿qué cosa? Negocios ilegales. Por ejemplo, el narcotráfico. Dice muy claramente Axel Kicillof, mira, Argentina no produce droga, la provincia de Buenos Aires no produce droga, de modo que para llegar la droga a la provincia de Buenos Aires, digo en este caso, tiene que pasar por más de 1.200 kilómetros. Entonces, eso tiene que ver con fronteras internacionales y fronteras interprovinciales, y eso depende de la presidencia de la nación, depende del país, no de la provincia de Buenos Aires. Y el último dato al que me quería referir, que es el de pobreza, que el presidente dice que la pobreza desde 1974 hasta ahora subió desde el 5% hasta el no sé cuánto dice. Bueno, es cierto. Ahora, el modelo librecambista financiero, que operó desde 1976 hasta el 2001, con el intermedio de Alfonsín, que no bajó la pobreza, pero sí generado por la dictadura y después fundamentalmente por los gobiernos de Menem y de la Rúa, el modelo librecambista financiero subió la pobreza del 5% al 60%. Después, un modelo proteccionista industrial, keynesiano, peronista o como quieran llamarlo, bajó la pobreza del 60% al 25% entre el 2003 y el 2015. Después de vuelta, el gobierno librecambista financiero volvió a subir la pobreza del 25% hasta el 40%. Después vino la pandemia que la subió al 45%. Después de nuevo un modelo proteccionista industrial la bajó del 45 al 40% y fue Milei el que la volvió a subir del 40 al 55%.